Bienvenidos a tu canal Hechos Internacionales, donde siempre te mantendrás al día con las noticias más importantes del acontecer diario. El gran éxodo de venezolanos que se ha generado en los últimos meses debido a la grave crisis que afecta al país ha ocasionado que algunos gobiernos tomen medidas restrictivas en cuanto al ingreso de inmigrantes a sus territorios. Aruba fue uno de los países que marcó su posición y limitó legalmente la entrada del pueblo venezolano a su territorio. Pero esta decisión no puede ser perpetua, por lo menos no sin una razón de peso que permita considerar la prolongación indefinida de la prohibición del ingreso de venezolanos en la isla. Al cumplirse el pasado 6 de septiembre los 3 meses de prórroga del cierre fronterizo entre Aruba y Venezuela, muchos se preguntan, ¿y ahora qué pasará? Las respuestas te las traeremos el día de hoy. Junto con esta noticia te contaremos las nuevas medidas que tomó el gobierno de Estados Unidos para aislar financieramente al régimen cubano y limitar el apoyo que la isla le da a algunas dictaduras. Bien interesantes estarán las noticias del día, así que no puedes perdértelas. Porque aquí, en tu canal Hechos Internacionales, buscamos las noticias de interés para todos los venezolanos, desde los inmigrantes que buscan nuevos destinos hasta los que siguen a diario las repercusiones económicas, financieras y políticas ocasionadas por las medidas implementadas en contra del régimen. Y ahora sí, preparados porque ya comenzamos. El pasado 6 de junio, el gobierno de Aruba decidió extender el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con Venezuela. El periodo inicial de esta decisión se comenzó el 10 de mayo y así lo confirmó un comunicado de la administración de la isla caribeña. Según la ley local, la frontera de Aruba no puede mantenerse cerrada por un lapso indeterminado de tiempo, sino que debe definirse un tiempo concreto y el mismo debe estar adherido a una justificación de su clausura. Hace exactamente 3 meses, la primer ministra de Aruba, Evelyn Weber Cross, se contactó con Eugene Ruyenat, su homólogo de Curazao, y el ministro de Exteriores de los Países Bajos, Steve Blok, para discutir el tema de Venezuela, por lo que se acordó prolongar el cierre por 3 meses más. Sin embargo, este viernes se cumplen los 90 días de esta medida y hasta el momento no se sabe qué pasará con la frontera entre Aruba y Venezuela. Benepress contactó a la Embajada de los Países Bajos en Caracas y no obtuvo respuesta alguna acerca del tema, por lo que decidimos hablar con una agencia de viajes local que aseguró no tener mayor información de la que se maneja y que hasta el pasado jueves no había vuelos directos a The Happy Island desde Maiquetía. Por otro lado, el diario digital Benepress trató de ponerse en contacto con el comisionado especial para las relaciones exteriores designado por Juan Guaidó, Julio Borges, para conocer una postura oficial con respecto al tema, pero no hubo respuesta de su parte ni de su equipo de prensa. En julio, el gabinete de Nicolás Maduro señaló que reabrirían la frontera con Aruba. No obstante, Evelyn Weber Cross explicó que como gobierno autónomo la mantendrían cerrada debido a la creciente inmigración procedente de Venezuela. Weber Cross informó que su gobierno es consciente de que la frontera no puede permanecer por siempre bloqueada, por lo tanto, se organizaría el establecimiento de un sistema electrónico de autorización de viaje para los nacionales que arriben desde el país suramericano, siendo esta una réplica del modelo migratorio estadounidense. En otras noticias, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, modificó el Reglamento de Control de Activos cubanos para implementar aún más el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump de junio del año 2017, fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Los cambios modifican ciertas autorizaciones relacionadas con la provisión de remesas a Cuba y eliminan la autorización para transacciones financieras específicas conocidas como transacciones de giro en U. Estamos tomando medidas adicionales para aislar financieramente al régimen cubano. Estados Unidos responsabiliza al régimen cubano por su opresión del pueblo cubano y el apoyo de otras dictaduras en toda la región, como el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Así lo dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
A través de estas enmiendas regulatorias, el Tesoro está negando a Cuba el acceso a la moneda fuerte y estamos frenando el mal comportamiento del gobierno cubano mientras continuamos apoyando al pueblo sufriente de Cuba. Estas acciones marcan un compromiso continuo para implementar la política del presidente sobre Cuba. Anteriormente, el 5 de junio de 2019, OFAC restringió aún más los viajes no familiares a Cuba al eliminar una autorización para viajes educativos grupales de persona a persona, de conformidad con un anuncio de política exterior del 17 de abril del 2019. Los cambios del Tesoro anunciados hoy entrarán en vigencia el 9 de octubre del año 2019, que es 30 días a partir de la fecha en que las regulaciones se publicaran en el Registro Federal. Para los últimos cambios en las regulaciones del Tesoro, que se pueden encontrar en el 31º Código de Regulaciones Federales, parte 515. Los elementos principales de los cambios en las regulaciones revisadas incluyen: remesas familiares. OFAC está poniendo un límite de $1,000 estadounidenses por trimestre que un remitente puede enviar por trimestre a un ciudadano cubano, y está prohibiendo las remesas a familiares cercanos de funcionarios cubanos prohibidos y miembros del Partido Comunista de Cuba. Remesas donativas. OFAC está eliminando la autorización para remesas donativas. Remesas a ciertas personas y organizaciones no gubernamentales independientes en Cuba. OFAC está agregando una disposición que autoriza tales remesas para apoyar la operación de la actividad económica en el sector no estatal por parte de personas independientes, a la luz política de Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para alentar el crecimiento del sector privado cubano independiente del control gubernamental. En cuanto a las transacciones de giro en U, la Oficina Federal de Control de Activos está eliminando la autorización para que las instituciones bancarias sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos procesen ciertas transferencias de fondo que se originan y terminan fuera de los Estados Unidos, comúnmente conocidas como transacciones de giro en U. Las instituciones bancarias sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos estarán autorizadas a rechazar dichas transacciones, pero ya no podrán procesarlas. Estas medidas son una nueva estrategia de presión impuesta por el gobierno de Donald Trump para resquebrajar de algún modo la alianza incondicional que ha demostrado el gobierno cubano con el régimen de Nicolás Maduro. Es debido a esta alianza y a la duplicación de modelos cubanos que ha implementado el gobierno oficialista que muchos hoy pregonan que Venezuela y Cuba son una vergüenza latinoamericana. La guerra civil es el modo que tiene el comunismo de llevar a cabo su programa político. Una guerra civil que se inicia desde el mismo momento en que se divide a la sociedad en esa dialéctica de amigo-enemigo. La expresión más miserable de la lucha de clases pergeñada por el marxismo desde su advenimiento como una nefasta idea contraria a la libertad. El modelo comunista es el odio y la guerra, el terror rojo, como lo sintetizaban y se unafaban Lenin y Trotsky para exportar sus ideas a otras partes del mundo. Aquella guerra civil debe ser permanente para dividir a la sociedad en cualquier lugar del mundo, propuesta que desde luego les encanta a los comunistas porque así y solo así pueden gobernar o mejor dicho, mandar. En Venezuela en realidad hay una guerra civil desde hace muchos años, cuando el gorila rojo Hugo Chávez Frías inició el proceso de destrucción de la institucionalidad en aquel país y ahora con la posta en su mano por parte de su émulo, Nicolás Maduro, el mismo que es capaz de viajar al futuro y decirle a sus compatriotas que todo estará bien. La guerra civil en contra del pueblo venezolano se inició hace tiempo. Se viene asesinando a la gente, abriendo calabozos con presos políticos por doquier, al igual que hace 60 años ocurre en Cuba, por medio del otro sanguinario dictador Fidel Castro, el mismo que siguiendo la herencia monárquica delegó en su hermano Raúl los designios del pueblo cubano. Nunca en la historia de nuestra América Latina y de Norteamérica ha existido algo similar a lo que ocurre en Cuba y hoy en Venezuela, con gente que huye del hambre y el terror de los comunistas. La cubanización del pueblo venezolano que con heroísmo resiste la brutal embestida de la dictadura de Nicolás Maduro
se viene cumpliendo a sangre y a fuego. La metodología del régimen venezolano es similar a la utilizada por Fidel Castro y el Che Guevara. Un propósito al comienzo no declarado, pero revelado por los hechos que hablan por sí mismos y se sintetizan en amedrentar, confinar y acallar toda crítica contraria a la revolución. Afortunadamente, Juan Guaidó, el que fue elegido democráticamente por el pueblo venezolano para presidente de la Asamblea, porque Maduro no fue electo democráticamente, no señor, está mostrando el camino a recorrer, aún sabiendo que en cualquier momento los matones del comunismo, como es su característica forma de actuar, lo pueden llevar a un lugar sin retorno. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Venezuela libre! ¡Viva la libertad! Y con esto llegamos al final por el día de hoy. Gracias por tu atención y no olvides darle like si te gustó este video.